a diferencia de Google, en donde si uno rankeaba en página 2 se podía llevar una parte de los clics totales de mejores laptops para edición, acá no hay página 2, o sea, o ChatGPT te mencionó entre esos 10 resultados de búsqueda o no te mencioné y te quedaste afuera. Hasta hace poco, cuando hablábamos de visibilidad orgánica, pensábamos automáticamente en dos grandes herramientas, Google Analytics y Google Search Console. Con el surgimiento de las inteligencias artificiales, el tablero cambió porque ahora no solamente podemos aparecer en un motor de búsqueda, sino también en un AI Overview de Google, en una respuesta que nos da ChatGPT o en una mención que nos dan los distintos modelos de lenguaje. En este contexto, entonces, es súper importante poder entender de qué manera podemos medir esa visibilidad y tenemos distintas herramientas para poder hacerlo. En este episodio de Eleven Talk, Carolina Tibó nos va a acompañar y nos va a compartir cuáles son las distintas formas para poder medir esa visibilidad, analizando las distintas herramientas, yendo de las más generales y gratuitas hasta las más completas y costosas. Caro, antes de meternos de lleno a analizar esas herramientas, ¿cómo podrías explicar la definición de la importancia de la visibilidad en IA? Hola Guido, ¿cómo va? Bueno, a ver, lo primero me parece que es definir un poco qué implica visibilidad en AI. Visibilidad en AI implica medir la frecuencia o la cantidad de veces que distintos LLMs, como pueden ser ChatGPT, como puede ser Gemini, Claude, Perplexity, etcétera, mencionan a tu marca en sus respuestas. También la frecuencia en la que tu marca aparece en los AI Overviews de Google, que si querés después lo vemos un poquito más en detalle de qué se trata esto. Pero mientras que el SEO tradicional era asegurarse que tu marca apareciera en los enlaces de los resultados de búsqueda de Google, ahora estamos hablando de que tu marca aparezca recomendada o mencionada en las respuestas de los distintos LLMs. Súper importante esto en un contexto donde, si bien Google sigue siendo el principal competidor y quien tiene la gran mayoría del share de las búsquedas, los distintos LLMs y las conversaciones, la interacción que tenemos con los distintos modelos de lenguaje viene ganando cada vez más terreno. Sí, tal cual. Es cierto lo que decís, o sea, todavía Google tiene como una gran mayoría de las búsquedas. Sin embargo, la adopción de los distintos modelos de lenguaje y sobre todo de ChatGPT crece semana a semana. Hoy en día se calcula que ChatGPT tiene alrededor de 700 millones de usuarios por semana, lo cual ya es un número bastante significativo. Em, y lo que esto produjo es un cambio importante a nivel del recorrido de compra del usuario, del Customer Journey. Mientras que antes vos, o sea, o incluso hoy en día, ¿no? Porque todavía seguimos buscando un montón en Google, la mayoría de las personas seguimos usando Google como quizás nuestro buscador principal. Em, Vamos a Google y decimos mejores laptops 2025 y nos tira una lista de enlaces de distintas e-commerce, páginas que venden laptops. Lo que hace ChatGPT es permitirme hacer una conversación en la que me va recomendando laptops de acuerdo a mis necesidades. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy buscando una laptop para edición y le pedí a ChatGPT que me recomiende las 10 mejores laptops para editar por menos de $1000, bueno, ya ChatGPT me va a responder con 10 modelos de laptops o 5 modelos de laptops. Y voy a poder seguir teniendo una conversación con ChatGPT en la que le pregunte cuestiones más específicas de esas laptops para ir como filtrando por mis necesidades específicas. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de Google, en donde si uno rankeaba en página 2 se podía llevar una parte de los clics totales de mejores laptops para edición, acá no hay página 2, o sea, o ChatGPT te mencionó entre esos 10 resultados de búsqueda o no te mencioné y te quedaste afuera. Entonces, esa, esa frecuencia de mención o ese link hacia tu producto o ese link hacia tu sitio, dependiendo de qué tipo de sitio estemos hablando, es fundamental porque es la diferencia entre ser visible o ser literalmente invisible. Mientras que en Google o en el SEO tradicional, rankear en página 2 o 3, bueno, todavía te da cierta visibilidad. Súper importante entonces medir esa visibilidad, no solamente porque está creciendo la adopción de los distintos LLMs, o sea, cada vez vemos más la utilización y el crecimiento semanal que tiene ChatGPT, que tiene Gemini y demás, y también en un contexto en el cual Google lanzó las AI Overviews, que
que vienen un poco a reemplazar esos clics que antes nosotros recibíamos en nuestros sitios web y que cada vez tienen mayor adopción porque están más instalados en las distintas intenciones de búsqueda. O sea, cuando uno busca algo, ya cada vez es más frecuente que aparezcan esas AI overviews. Ujú. Sí, los AI overviews fueron un poco como la respuesta de Google al surgimiento de los LLMs, ¿no? O sea, aparecieron estas herramientas que le permitían a los usuarios hacerle una pregunta y obtener una respuesta directamente en la interfase del chat de ChatGPT, por ejemplo. Entonces Google tuvo que salir con algo, bueno, para a competir con eso. Lo que generó para competir con eso son justamente los AI Overviews, que imagino que todos lo habremos visto. Si yo voy a Google y escribo qué es el SEO, probablemente tenga, además de los 10 enlaces azules tradicionales que siempre tuve, además de quizás los resultados patrocinados, lo que voy a tener arriba es un resumen generado con inteligencia artificial en donde Google pretende, y muchas veces lo logra, responder a la pregunta de qué es el SEO. Ese AI Overview viene acompañado muchas veces por distintos links que Google usó como fuentes a la hora de generar esa respuesta. Ahora, ¿esto a qué lleva? Lleva a que el usuario recibe la respuesta a su pregunta directamente en el buscador de Google y por lo tanto probablemente, o por lo menos en algunos casos, no necesita cliquear hacia los distintos sitios que Google está linkeando. Entonces, lo que pasa es que aumentan las impresiones de tu sitio, o sea, imaginemos el sitio de Agencia Eleven, en donde las impresiones aumentan porque Google me cita como fuente de autoridad para responder qué es el SEO, pero quizás recibo menos clics porque el usuario obtuvo la respuesta directamente en el buscador. A esto se le llama efecto cocodrilo porque muchas veces en Google Search Console se ve una curva en donde se ve claramente las impresiones subiendo y los clics bajando. Esto, por supuesto, implica un desafío particular para los que hacemos SEO, porque por un lado queremos aparecer en esos AI Overviews, queremos esa autoridad adicional que nos da Google, esa visibilidad adicional que nos da Google al ubicarnos en el AI Overview, pero al mismo tiempo queremos seguir capturando clics y llevándolos a nuestro sitio. Entonces, bueno, implica como un nuevo capítulo en ese sentido y algo que necesitamos poder medir y poder visibilizar. Súper claro, Caro. Me gustaría entonces ya poder pasar al análisis de las distintas herramientas para poder medir esto. A ver, lo primero que podemos hacer sin pagar nada extra es usar Google Analytics para traquear las visitas que está recibiendo nuestro sitio desde los distintos LLMs. Esto lo podemos hacer desde el reporte de adquisición de tráfico, filtrando por fuente ChatGPT o Perplexity o el que querramos ver, visualizar. Vamos a notar que Google Analytics categoriza ese tráfico que viene de ChatGPT, por ejemplo, de distintas maneras. A veces lo categoriza como orgánico, o sea, como canal orgánico, a veces como canal referido o canal unassigned, cuando no sabe exactamente a dónde ponerlo. Em, pero bueno, podemos fácilmente ver en ese reporte cuántas visitas tenemos, por ejemplo, de ChatGPT. Lo que nosotros estamos viendo con la mayoría de los clientes es que ChatGPT es por lejos el LLM que más tráfico deriva a los sitios. Quizás porque también, o sea, quizás no, muy probablemente porque también es el LLM más utilizado así masivamente. Y otra cosa bastante interesante que surge de este análisis es que podemos relacionar visitas con nivel de engagement y eventualmente conversiones, si lo tenemos seteado así en Google Analytics. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en general, las visitas que vienen de LLMs tienden a tener un mayor nivel de engagement, o sea, permanecen más tiempo en el sitio, visitan más páginas, etcétera, y además tener un mayor nivel de conversión que otros canales, como por ejemplo paid o incluso orgánico. Así que, aunque todavía las visitas de ChatGPT o de LLMs en general representan un porcentaje menor en comparación con todo el universo de Google,
son visitas que sí pueden tener un valor particularmente alto en términos de conversiones. Excelente. Esta medición a veces es complicada poder hacerla o poder traquearla dentro de Google Analytics, por eso nosotros en Eleven lo que hicimos fue crear un dashboard que lo dejamos en comentarios para alguien que lo quiera poder utilizar, donde van a poder filtrar por la cuenta de Google Analytics que tengan, van a poder filtrar por fecha y ahí poder visualizar cómo fue la evolución de las sesiones provenientes por LLMs y también más abajo con mayor información, bueno, a qué landings fueron, cómo se compone, cómo vienen de ChatGPT, cuántos de Perplexity, cuántos de Gemini y demás, como para que puedan tener un pantallazo general sobre estas menciones, sobre el tráfico, perdón, proveniente de estos modelos de lenguaje. Em, volviendo al tema un poco de las conversiones, me parece interesante también charlar de por qué pasa esto, ¿no? O sea, por qué el tráfico que viene de ChatGPT tendería a convertir mejor que el tráfico que viene de Paid, por ejemplo. Y acá me parece que se relaciona un poco con algo que ya veníamos charlando al principio, de esto de que el chat ya viene como teniendo una conversación con el usuario en el que va filtrando por las necesidades específicas que tiene el usuario. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de las laptops, el usuario le puede decir, no, yo quiero una laptop que tenga tanto de RAM o que tenga una resolución de tanto la pantalla. Entonces, cuando llega a cliquear hacia tu sitio, ya está como mucho más calificado ese tráfico, estaba como mucho más cercano a la venta. Entonces, nada, me parece que explica un poco esta cuestión de por qué las conversiones tienden a ser mayores, o es por lo menos lo que venimos viendo, cuando vienen de LLMs y no de Google. Clarísimo, Caro. Pasemos entonces a la segunda herramienta que probablemente muchas de las personas que nos estén mirando deben tener disponible, que es SEMrush, y que dentro de sus planes, que muchas veces contratamos nosotros para la visibilidad en SEO, tiene algunas cuestiones de AI incluidas que capaz que le podemos sacar provecho. Sí, dale. Sí, como decías, o sea, quizás muchos de los que trabajamos en SEO tenemos acceso ya a la cuenta normal básica de SEMrush y ya desde esa cuenta podemos ver información relacionada con AI Search que nos puede resultar de valor. Me refiero específicamente a la posibilidad de ver cómo viene evolucionando nuestro sitio en términos de AI Overviews, o sea, cómo viene rankeando en AI Overviews, e incluso tenemos la posibilidad de ir al reporte de Organic Search y buscar cuáles son las keywords para las cuales nuestro sitio rankea que están generando esos AI Overviews. Esta es, como te decía al principio, es información que está incluida en el plan básico de SEMrush al que tenemos acceso, o sea, digamos al tradicional de SEO. Después, SEMrush tiene un AI Toolkit, que si querés te cuento un poquito más, que se paga aparte, cuesta creo que $99 más que el plan base, y que nos da un montón de reportes extra y de información extra que no están incluidas en el plan básico tradicional de SEO. Este AI Toolkit tiene como particularidad y como quizás diferencial frente a otras herramientas de visibilidad en AI, que tiene toda una parte de análisis de sentiment, o sea que no solamente traquea las menciones de tu sitio en diferentes LLMs, sino que también hace un análisis de en qué contexto se menciona tu sitio. Entonces podés ver si en general se menciona en relación a términos positivos, en términos más neutros o en términos más negativos. Perdón, ahí Esto, por para supuesto, entender, es como de qué manera es la respuesta de los distintos LLMs a nuestra marca. tal cual. Porque, a ver, digo, está buenísimo que los LLMs te mencionen, eso ya lo venimos estableciendo, es clave que tener esa visibilidad. Ahora, si cada vez que me menciona el ChatGPT, como para llevarle un ejemplo concreto, lo hace en relación a críticas negativas que recibe de mi producto de parte de usuarios, por ejemplo, bueno, claramente no es lo mismo que si siempre me menciona en relación a un producto recomendado, ¿no? Entonces,
lo que tiene el AI Toolkit de SEMrush es que te permite un poco hacer esa diferenciación. También tiene un reporte que me parece interesante destacar, que vamos a ver que otras herramientas también tienen cuestiones bastante similares. En el caso de SEMrush se llama Business Landscape y lo que te muestra es el market share que tiene tu marca en AI, en AI Search. Entonces, por ejemplo, vos podés definir un nicho y dentro de ese nicho, qué porcentaje de todas las menciones o de todas las citas em, se lleva a tu marca. Perfecto. Y después hay un tercer reporte que también es interesante, que es el de Audience y Content, que te ayuda a identificar temas que están como trending y que le interesan a tu audiencia, y en ese sentido también te puede ayudar a identificar temas que vos quieras cubrir a nivel del contenido para que después eventualmente puedan ser levantados por los LLMs. Clarísimo. Entonces, para resumir, tenemos dentro del plan básico la posibilidad de poder medir, más que nada lo que tiene que ver con AI Overviews, y después con $99 adicionales tenemos este paquete donde podemos empezar a ver distintas cuestiones que vos ya fuiste enumerando. Tal cual. Bueno, y pasemos ahora a la tercera herramienta, AEO Checker, que tiene una versión freemium que muy probablemente puede llegar a ser interesante como un primer pantallazo general de una empresa que quiere saber cómo es el comportamiento en los distintos LLMs. Sí, en realidad, a ver, esta herramienta se posiciona a sí misma como gratuita. La verdad es que las posibilidades de hacer una búsqueda gratuita son muy, muy, muy limitadas. De hecho, te permite hacer una sola búsqueda gratuita y ya muy rápidamente te obliga a comprar un plan pago. E incluso así, los planes pagos son también bastante limitados en términos de la información que te proporcionan. Básicamente funciona como hacer como un chequeo de salud, digamos, ¿no? O sea, como que te dice cómo está tu sitio en términos técnicos de contenido y de contenido para poder rankear en el LLMs. Entonces, evalúa cosas como si tenés esquema markup implementado, si tenés fax implementadas, evalúa la claridad de tu contenido y algunos aspectos técnicos básicos que hacen que eh, pueda ser croleado y mencionado y recomendado por LLMs. Pero lo que no te da, y es lo que sí te dan otras herramientas de las que vamos a hablar, e incluso el AI Toolkit de SEMrush que mencionamos recién, es esta cuestión de las menciones reales de tu marca en plataformas de AI. Tampoco traquea la competencia, no tenés información sobre cómo evolucionas en el tiempo. Es como te decía recién, o sea, es más como un health check en donde decís, bueno, ok, técnicamente y a nivel contenido estoy más o menos bien como para poder empezar a posicionar en el LLMs, pero no es más que eso. Bueno, pasemos a la próxima herramienta que también, al igual que SEMrush, es una que probablemente quienes nos estén escuchando utilizan mucho, que es Ahrefs, y que también tiene una tool adicional que podemos utilizar para poder medir esta visibilidad, que es BrandRadar. Sí. A ver, ya en el plan tradicional de SEO de Ahrefs tenés como una feature que a mí me parece interesante, que es que te da un número de menciones por LLM. Tenés menciones en ChatGPT, menciones en Perplexity, menciones en Gemini y en Copilot. Ahí lo único que te da es la cantidad de menciones, o sea, puede decir, bueno, en el último mes apareciste 770 veces en ChatGPT. Lo que no te da es en qué contexto, para qué prompt, o sea, no tienes información sobre sí, sobre el contexto en el que fuiste mencionado. Para eso, si querés entender mejor el contexto en el que fuiste mencionado, que me parece que es clave, tenés que pagar esta herramienta adicional o este add-on a tu cuenta básica de Ahrefs, que es BrandRadar. Es una herramienta que no es económica, la verdad es que la mayoría de las herramientas de visibilidad en AI más completas no son económicas. En este caso cuesta $199 por índice, o sea, por LLM. em, o podés optar por un paquete más global que sale $699, en donde incluye todos los LLMs que traquea Ahrefs. Em, lo que te da es una información muchísimo más completa
porque lo que hace Ahrefs, que me parece que es interesante entender, es que tiene una base de datos gigantesca de 100 millones de prompts, y esos 100 millones de prompts se los tira a los distintos LLMs, ChatGPT, Copilot, Gemini, etcétera, y se guarda las respuestas, digamos. Entonces después cuando vos venís con tu marca, decís, bueno, quiero saber cuán visible es Eleven en los distintos LLMs, lo que hace es ir a consultar esa base de datos de todos esos prompts y respuestas de prompts que se guardó. Em, entonces, con esa información te puede dar data sobre market share, que por supuesto que es interesante, ya lo venimos charlando un poco, pero saber, bueno, cuántas veces menciona Eleven versus a competidores de Eleven. Y también lo puede como llevar a nichos o a industrias específicas. Entonces vos, por ejemplo, podés querer saber, bueno, cuando se habla de herramientas de marketing, ¿cuántas veces menciona mi herramienta? O cuando se habla de laptops para editar por menos de $1000, ¿cuántas veces menciona a mi producto? También es bastante útil para visualmente compararte con la competencia. Podés establecer, bueno, mi marca es tal y mis competidores son X, Y Z, y podés ver distintas curvas de visibilidad y cómo esas van evolucionando en el tiempo. Acá un comentario quizás más general, pero em, sabemos que los resultados en el LLMs son bastante volátiles, incluso más volátiles que los resultados en Google, y que dependen muchísimo de el lugar geográfico en el que se encuentra el usuario y de el historial de búsquedas que tiene ese usuario con ese LLM en particular. Entonces, no todos los usuarios van a ver la misma respuesta al mismo prompt, incluso si hicieran exactamente el mismo prompt, porque de vuelta está influenciado por lugar geográfico, historial, etcétera. Eh, pero bueno, vos desde esta herramienta podés visualizar casi como si te dijera un promedio de lo que ve un usuario promedio desde X o Y país, que me parece que es muy interesante. Y sobre todo esta cuestión de esta base de datos gigantesca que tiene Ahrefs y que te permite tener como una visibilidad bastante completa de de cuán visible es tu marca dentro del nicho en el que operas. Bueno, pasemos a Pick AI. ¿Cuál es su propuesta de valor? Bueno, PIC es una herramienta, a mí personalmente me gusta bastante, a diferencia de SEMrush o de Ahrefs, que son como players muy instalados en el mundo del SEO. Es una herramienta muchísimo más nueva, que surgió creo que el año pasado, si no me equivoco. Em, a nivel de pricing, me parece que es un buen intermedio entre quizás una herramienta casi free como es AEO Checker, pero que te da muy poca información, y una herramienta como mega súper compleja como es Profound, que si querés después charlamos. Em, esta herramienta cuesta entre, ponele que 90 euros y algo así como 500 euros, y ahora te explico las diferencias porque es medio clave las diferencias entre un plan y otro. La forma en la que trabaja PKI es bastante particular. O sea, te permite a vos como usuario establecer una lista de prompts, ¿no? Entonces, con el plan más básico podés establecer 25 prompts, con el plan intermedio podés establecer 100 prompts y con el plan más completo 500 prompts. Lo que va a hacer la herramienta con esta lista de prompts que vos estableces es tirárselas a los diferentes LLMs, ChatGPT, Perplexity, Claude, etcétera, y te va a responder cuántas veces estos diferentes LLMs mencionan a tu marca o la citan, y ahora si querés charlamos un poquito de ese tema, em, para darte un porcentaje de visibilidad. Y al igual que otras herramientas, también te permite definir a tus competidores y comparar tu visibilidad con la de tus competidores. Yendo al tema de los prompts, tiene como un costado positivo porque PKI te permite como
que sean ellos los que automáticamente te sugieren un listado de prompts, o te permite directamente ser vos quien decide qué prompts vas a incluir en tu listado. Si van a usar, o sea, les recomiendo a quienes estén pensando en utilizar Pick, que si van a usar el listado de prompts que genera Pick automáticamente, los chequeen uno por uno, porque lo que pasa es que en muchos casos pueden ser bastante relevantes para tu marca y en otros casos quizás se van un poco de tema o se focalizan demasiado en alguna cuestión y vos que quizás querés tener como un panorama más amplio de la visibilidad de tu marca. O sea, imagínate que vos tenés un e-commerce que vende de todo, ponele zapatillas, heladeras, televisores, etcétera. Vos quizás querés que tu listado de prompts visibilice cuán frecuentemente tu marca se menciona en relación a las distintas categorías de productos que vendes. Entonces, yo lo que recomiendo es hacer un chequeo manual de los prompts que te sugiere PKI y además, y esto también me parece un feature interesante, taguearlos específicamente. Vos podés decir, bueno, este tag es, o sea, este prompt, perdón, es de la categoría zapatillas. Este prompt es de la categoría televisores. Este prompt es de la categoría heladeras. Entonces después podés ver cuán visible es tu marca en relación a cada una de estas categorías que definiste. Y además, y otro punto que también me parece muy interesante, es que te permite establecer países, o sea, desde el cual vos querés lanzar ese prompt, ¿no? Porque, o sea, imaginemos una marca que vende en toda Latinoamérica, puede ser que sea muy visible para la categoría heladeras en Argentina, pero que deje de ser tan visible para la categoría heladeras en Colombia. Entonces, me parece que como marca esa es información súper relevante que querés poder visibilizar y lo que te permite PIC es esto, taguear esos prompts desde países específicos para después poder ver cómo se compara tu visibilidad en Argentina con tu visibilidad en Colombia o en Brasil. Otro punto que me parece relevante de PIC es que la información se actualiza cada 24 horas. Vos, de hecho, en la interfase tenés como un timer que te va mostrando en vivo cuándo va a ser la próxima actualización. Esto lo marco porque es diferente de lo que ocurre en SEMrush o en Ahrefs, en donde la información, y me refiero únicamente a la información en relación a AI y a visibilidad en AI, se actualiza semanalmente. En el caso de PKI se actualiza cada 24 horas, que bueno, es interesante como upgrade, digamos. Entonces después lo que puede generar es una curva de visibilidad en donde vos podés ir viendo cómo va cambiando tu visibilidad día a día. Y así como medio de pasada mencioné una cosa que me parece que es bastante interesante de Piki, si querés nos detenemos un minuto a charlar de eso, em, que es esta diferencia entre la mención, así como al pasar, y eh, el uso de tu marca como fuente de información. ¿Por qué me parece importante esta distinción? O sea, una cosa es mencionar a Eleven entre agencias SEO en Latinoamérica o en el mundo, y otra cosa es usar a Eleven como fuente de autoridad e incluir un link hacia el sitio de Eleven. Em, ¿Por qué? O sea, primero porque, bueno, obviamente le está dando como más relevancia a Eleven en el segundo caso, en el caso de usarlo como fuente. Pero además, porque en el segundo caso, cuando la respuesta del LLM incluye un link a tu sitio, permite que el usuario clique y llegue eventualmente a tu sitio y se ponga en contacto con vos o eventualmente haga una compra si se trata de un sitio de e-commerce. Así que claramente esa diferencia entre menciones y citas es medio fundamental y es algo que podés ver en PIC. Y llegamos a la herramienta más premium, Profound. Sí, Profound es de lejos la herramienta más premium y más completa. También es de lejos la más cara. O sea, ellos en su sitio tienen un pricing básico de $500. Sin embargo, por experiencia sabemos que eh, en general cuando viene una empresa grande, y ese me parece que también es un punto importante, está pensado para grandes empresas, o sea, tienen entre sus clientes a Apple, a Samsung, a un montón de marcas así globales y realmente muy, muy grandes. Cuando viene una empresa grande así a pedirle un quote,
probablemente el precio mensual suba a $5.000, $6.000 por mes. Entonces, nada, sepamos que en comparación con quizás los $99 extra que vas a pagar en SEMrush por seguir a tu marca, acá vas a tener mucha más información, pero también vas a pagar muchísimo más. Em, ¿qué tiene, qué tiene como de diferencial Profound? Profound usa como un mix de los distintos modelos de recolección de información que usan las herramientas de las cuales charlamos recién. Ahrefs Brand Radar, el AI Toolkit de SEMrush y PKI. O sea, por un lado tienen una base de datos gigantesca con también 100 millones de prompts que regularmente le tiran a los distintos LLMs para medir la visibilidad de sus clientes. Por otro lado, a eso le suman, ellos lo llaman como modelos de razonamiento, en donde estiman visibilidad en base a distintos factores que tienen en cuenta. Y lo que hacen, o sea, un punto de información que te dan que me parece muy interesante, es que no solamente te dicen, te mencionaron en X cantidad de respuestas, sino que te dicen en qué lugar te mencionaron. O sea, si volvemos al ejemplo de las laptops, te mencionaron en primer lugar como la laptop más recomendado, te mencionaron en el lugar número 10, porque claramente eso después tiene un impacto en click-through rate hacia tu sitio e incluso en relevancia de tu marca en relación a los competidores. Y después, otro punto que me parece súper interesante de Profound es el reporte de Conversation Explorer. Lo que tiene este reporte es qué topics están trending en tiempo real en las plataformas de AI. O sea, te podés enterar que, por ejemplo, esta semana hay un número altísimo de usuarios que está buscando, no sé, volviendo a las laptops para edición por menos de $1.000, ¿no? Entonces, te- lo que te permite es crear contenido en base a esos temas que vos sabés que están trending. Se parece más, si querés, conceptualmente, a lo que son SEMrush o Ahrefs en el mundo SEO tradicional, o sea, en donde vos tenés como un volumen de búsqueda eh, vinculado a ciertas keywords. Entonces, toda esta información que tiene que ver con los trending topics en tiempo real me parece que es súper, súper útil. Y después tienen un módulo adicional que se llama Agent Analytics, en el que podés ver un montón de información que si querés es como más técnica, pero que también puede ser importante para detectar errores sobre todo. Podés ver qué bots de los distintos LLMs crawlearon tu sitio y cuándo. Podés chequear que ciertas cuestiones técnicas estén correctamente optimizadas. Podés ver las conversiones de usuarios que vienen de AI Search, que dijimos que también lo podíamos ver desde Google Analytics, pero bueno, podés como condensarlo todo en esta plataforma que es Profound. Y un poco como ese es como el diferencial desde el cual se quiere posicionar Profound en el mercado, porque em, son como pensados para grandes compañías, como te decía al principio. Entonces, está pensado para que sea una plataforma dentro de la cual el equipo puede como colaborar, ¿no? E incluso tenés, por ejemplo, la posibilidad de hacer videoconferencias dentro de Profound. O sea, es como una herramienta que realmente está muy por encima del resto en términos de realmente ser como una plataforma extremadamente completa. Bueno, Caro, y con esta información me gustaría que hagamos una comparación un poco más estructurada. ¿Cuáles dirías vos que son las diferencias metodológicas en cada una de estas herramientas? Bueno, a ver, en términos de recolección de datos hay algunas diferencias que medio las vinimos viendo, pero si querés las resumimos un poco. Ahrefs y Pix capturan respuestas reales de los usuarios. En el caso de SEMrush son simulaciones de conversaciones a escala masiva. Y en el caso de Profound, como te contaba recién, es una combinación de todos los distintos approaches y a eso se suma además estos modelos de razonamiento en donde pueden hacer como em, estimaciones de cuáles son los trending topics que se están dando con mayor frecuencia en los distintos LLMs. Y también esta cuestión que recalco de vuelta de Profound de que se actualiza en tiempo real.
La frecuencia de actualización es clave para saber que estamos viendo información que es válida hoy, en este momento. Mientras que Profound se actualiza en tiempo real, Pix se actualiza de forma diaria y Ahrefs y SEMrush se actualizan semanalmente. AEO Checker, que habíamos dicho que era esa herramienta freemium, es estático, o sea, te da el health score de tu sitio de manera estática. Y después, en términos de coberturas de distintas plataformas, también hay ciertas diferencias. De todas maneras, me parece importante recalcar que hoy en día lo que más nos interesa a la mayoría es cómo estamos posicionando en las más utilizadas, que son ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot y AI Overviews. Hay algunas plataformas que te permiten ver también cómo te posicionas en DeepSeek, en Grok, etcétera. Pero bueno, digamos que eso ya es como súper, súper de nicho y no tan útil, digamos. Perfecto. Y en términos de accionables, porque una cosa es medir esa información y otra cosa es poner manos en el asunto y realizar algunos cambios para aparecer mucho más. Sí, tal cual. Bueno, como vimos, AO Checker no te da ningún tipo de recomendación en ese sentido, más allá de quizás decirte te falta esquema markup o podrías implementar fax. Em, en el caso de Ahrefs, SEMrush y Peak, la verdad es que tampoco te dan demasiados insights concretos, accionables para realmente llevar a cabo en tu sitio. Lo que sí, o sea, quizás me parece válido mencionar que tanto Ahrefs como SEMrush tienen como content helpers con nombres diferentes, pero que te ayudan a editar tu contenido para que supuestamente sea más visible o más citable por LLMs. Con resultados mixtos, la verdad. O sea, no pondría las manos en el fuego por el AI Content Helper de Ahrefs. Pero digamos que, bueno, para una persona que quizás sabe poco de SEO, es un inicio. En el caso de Profound, es por muy lejos la herramienta que más accionables concretos te da. Te dice qué hacer en términos de contenido, te dice qué contenido nuevo podés cubrir que no estás cubriendo y que te ayudaría a ser mencionado en temas que están siendo trending en este momento en LLMs. Así que en ese sentido, en términos de accionables, me parece que de lejos Profound se lleva como el premio, digamos. Bueno, y para terminar, me gustaría que cerremos con los casos de usos específicos de cada herramienta y para qué tipo de empresa vos recomendarías cada una de estas. Sí, a ver, hay una cuestión importante que es el presupuesto con el que cuenta la empresa, ¿no? Pero bueno, digamos que quizás startups o empresas más pequeñas les puede servir este check básico de AO Checker para ver cómo están en términos técnicos. Y después, si ya usan Ahrefs en la diaria de los esfuerzos de SEO, de las campañas de SEO que están haciendo, quizás sumar el Brand Radar para lo que es visibilidad en ChatGPT específicamente. Y si tienen el presupuesto, por supuesto, ampliarlo a otras plataformas. Em, para pymes o agencias medianas, me parece que el Brand Radar es, por supuesto, siempre una buena opción. A mí me gusta mucho también PKI, como te contaba antes, me parece que en términos de pricing te ofrece bastante y la interfaz es como muy amigable, la data es confiable, se actualiza todos los días, tenés esta posibilidad de como de manera muy simple comparar tu visibilidad con la de tus competidores, comparar cómo venís en distintos países, que para marcas globales puede ser muy importante. Así que PKI me parece una buena opción para pymes o incluso agencias de marketing medianas. Y después, si estamos hablando de grandes corporaciones con más presupuesto, me parece que de lejos Profound es la herramienta más completa y que más insights te provee, como hablamos recién, más accionables. O sea, te da un montón de features que en el resto no están. Está también la posibilidad esta que te contaba de colaborar dentro de la herramienta, que puede resultar útil o no. Pero bueno, digamos que es como mucho más sólida como plataforma. Caro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si te gustó este episodio, puedes darle me gusta, comentar, suscribirte y compartírselo con quien creas que le puede servir. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Eleven Talks.